Cerro de Pasco. Señor Uriga, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo a Cerro a través de las ondas de Radio Cumbre. Un recurrente es cuánto hemos avanzado, qué esfuerzos se hace desde el Ejecutivo, el Congreso de la República, para que pudiéramos tener una descentralización que se sienta al interior del país. Yo creo que se ha avanzado muy poco, es más, se ha retrocedido significativamente a partir del año 2007, que se han venido recortando funciones, competencias, inclusive la limitación del sueldo a los alcaldes, que podría parecer un tema menor, no lo es, en tanto los alcaldes no pueden contratar con sueldos mayores a lo que ellos ganan, y entonces nadie quiere ir a las provincias a trabajar por los sueldos tan reducidos que se pagan pues, como consecuencia de estas medidas, ¿no? Y en el último presupuesto aprobado para este año, que estamos ya a medio año, es el presupuesto más bajo que tenemos pues en 15 años, ¿no? Se ha llegado al 10.6% del presupuesto que se da a las municipalidades y el Ejecutivo está concentrando la mayor parte del gasto para tratar de trabajar y gestionar todo desde la capital y desde los ministerios, dejando de lado la responsabilidad de atender las necesidades de los vecinos, ¿no? Y la reducción de presupuesto a recursos regionales y locales que han visto tanta presión de parte de sus poblaciones y no supieron manejar en muchos de los casos, arquitecto Álvaro Ugarte Huilla. Efectivamente, o sea, la reducción del presupuesto, por la reducción de los ingresos generales del país, por la reducción de la actividad minera, ha afectado también de manera directa a las municipalidades y los gobiernos regionales, más a las municipalidades y las regiones donde había actividad minera, y entonces los ciudadanos ya que habían llegado a cierto nivel de gestión local empiezan a resentir la acción de sus autoridades, se vuelven contra ellos, piensan que no hay una buena gestión, que probablemente en algunos casos no la haya, pero se hace peor la situación porque tienen menos recursos, algunos han llegado a la mitad de los recursos que se manejaban antes, ¿no? Entonces, y encima estos recursos son manejados, son decididos en Lima, el Ministerio de Economía tiene que aprobar lo que ya aprobó un Consejo Municipal. Entonces, la descentralización significa pues transferir poder a los territorios y los municipios a través de sus consejos va o no va, pero termina siendo un funcionario y no necesariamente del más alto nivel el que toma la decisión y dice no me gusta cómo se ha hecho este proyecto, no estoy de acuerdo con lo que han decidido los vecinos de tal o cual provincia, así que quiero que lo hagan de esa manera. Eso no es la descentralización y obviamente esto origina que los alcaldes tengan que estar acá en Lima gestionando, haciendo lobby, presionando, y cuando no, en algunos casos, que no puedo decir cuáles porque no me consta ninguno, pero he recibido muchas denuncias, son extorsionados o se da también altos niveles de corrupción pues en la asignación, en la orientado al servicio del ciudadano, remover los cimientos de las instituciones públicas para evaluar si sus productos, procesos, resultados se encuentren alineados a la situación de las necesidades de todos los peruanos, modernizar la gestión pública, arquitecto Álvaro Ugarte. Yo creo que se ha hecho bastante por modernizar, pero el proceso de modernizar lamentablemente se ha complicado y se ha burocratizado mucho la gestión, haciendo mucho más complicada la gestión para los alcaldes de municipios menores y de territorios donde a veces inclusive ni se consiguen profesionales. Y entonces el tema no es tanto que se deba cumplir con un sistema administrativo complejo, probablemente muy tecnológico, sino que las autoridades pueden darle solución a las necesidades de los vecinos. Y entonces, si esto sucede, terminan, digamos, fortaleciendo las limitaciones que deben enfrentar los alcaldes y la percepción de que no hacen bien su trabajo, fortalece que se hagan las cosas desde los ministerios. Y como usted sabe, desde los ministerios pues no tienen una visión cercana ni clara ni de las necesidades que tienen en los distintos pueblos. Por lo tanto, se está fortaleciendo regionales de cada ministerio
Usted se acordará, porque en los años 2007, 2008, por esa época, cada ministerio tenía una dirección regional por cada departamento. Estas han sido transferidas a los gobiernos locales, pero los recursos se quedaron en Lima, las decisiones se quedaron en Lima, y entonces lo que le transfirieron a los gobiernos regionales en realidad fueron los problemas que tenían los ministerios. Pero hoy día veo que otra vez los ministerios están desarrollando programas, están diseñando proyectos, están diseñando y ejecutando una serie de actividades que en realidad, en teoría, han sido transferidos a los gobiernos regionales, y se está duplicando la gestión del Estado, pero con los recursos para que se pueda cumplir la transferencia de funciones, arquitecto Álvaro Ugarte, hacia aquellos estamentos que por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos se puedan dar mejores posibilidades de identificar los requerimientos, de esta forma proveerles de más y mejores servicios públicos. En principio las funciones están regional, y en el ámbito local siempre han estado ahí. El tema es que lo que no se transfiere son los medios, no se transfiere las capacidades técnicas, la complicación hace más difícil la gestión, y encima se sataniza a los alcaldes de los gobernadores regionales por el caso de algunas malas autoridades que han tenido mucha cobertura mediática, obviamente por los delitos que han cometido. Entonces hace que se diga que los alcaldes y los gobernadores son autoridades corruptas, y en muchos casos, igual que pasa en los ministerios y pasa en el centro del país, en muchos casos los funcionarios no son las autoridades solamente, sino también la corrupción nace desde muchos funcionarios que están empoderados y enquistados en esas instituciones, y terminan involucrando o terminan haciendo caer en el tema de la corrupción complejas, y los sistemas tan enredados lo que favorecen es la corrupción y no una gestión transparente y limpia, ¿no? De la labor que ha desempeñado PNUD en convenio con Contraloría General de la República, el estudio que es de conocimiento público del año 2011. Bueno, viene apoyando mucho al país en esfuerzos de descentralización, y también en muchos casos la Contraloría, aunque últimamente en la Contraloría ha estado más orientada, y esto es un tema que lo hemos señalado y lo hemos criticado en el Congreso de Alcaldes que hubo a nivel nacional en Lima en octubre del año pasado, donde inclusive asistió el flamante presidente Pedro Pablo Kuczynski, y donde en la Contraloría mostró cómo había incrementado la gente que había metido presa. Entonces yo creo que el rol de la Contraloría no es esperar que cometan errores y meter gente presa, y eso no debería ser indicadores de éxito, sino evitar que se cometan errores. Y esto significa el control previo a que se hagan las cosas, el control que acompaña a la gestión, que se llama el control concurrente. Ya el último recurso debiera ser cuando los que cometan delitos pues deberían pedir preso, ¿no? Pero en este sentido hay instituciones internacionales que están abonando por eso. Y por otro lado, Perú aspira a ser parte de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es un organismo mundial, que es una élite de países, y queremos ser parte de ese club, de este selecto club de países en el año 2021, pero un requisito, y donde lo ha expresado claramente la OCDE, es que el Perú no está avanzando en descentralización, y si no avanza y no resuelve el problema de descentralización, no va a ser... Las aclaraciones al arquitecto Álvaro Ugarte Ubía, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, en el que era el programa País 2012-2011. PNUD se ha comprometido a implementar en el Perú una sistema que enriquezca, contar con instrumentos que alimenten el análisis en temas que se consideran metas de trabajo conjunto y se puedan agendar en torno a la lucha contra la corrupción, descentralización, mejora en el diseño e implementación de políticas públicas, así como la generación de capacitaciones y la valorización de la gestión pública. Efectivamente, tierra de una riqueza milenaria y una gran historia. Perú.
Buenos días, bienvenido a Panorama, lo escuchan en Andahuaylas, arquitecto Álvaro Ugarte, muy buenos días. Buenos días, señor Ronald Ripa, y un saludo a por Radio Panorama, a todos los amigos y oyentes de Andahuaylas. Bueno, ¿cuánto se evalúa, cómo estamos tras un año de un compromiso y de un anhelo de descentralización en el país, en distintos tipos, en lo que tiene que ver en materia municipal y en otros aspectos? Que a veces no se entiende muy bien, es en qué medida se les da recursos y poder a los gobiernos locales y regionales para que resuelvan los problemas de la sociedad. Nosotros sabemos que el Estado, desde Lima, tiene poca visión y poca claridad, o insuficiente en todo caso, para tomar las mejores decisiones y no tiene ni los cuadros ni los recursos para llegar a todos los rincones del país donde hay pobreza, donde hay atraso. Entonces la descentralización lo que busca es que desde las municipalidades se pueda atender de manera más directa, más inmediata, con las capacidades locales y las tradiciones que ya existen en el país desde muchos años del manejo de la problemática local, y para eso se necesita obviamente dos cosas fundamentalmente: recursos económicos y capacidades técnicas, y en muchos casos estos brillan por su ausencia, sobre todo la transferencia de recursos económicos, que a mí me sorprendió que sea 10.6% de lo que se maneja en todo el país, ¿no? Claro, pero los recursos están llegando al interior de los gobiernos regionales, de los municipios, esta necesidad de manejo autónomo de recursos, por ejemplo, ha empezado a mejorar en el interior del país. No, como le digo, se está recentralizando, estableciendo la perspectiva que yo veo es que este gobierno ha decidido trabajar más con los gobiernos regionales y que sean los gobiernos regionales quienes trabajen con las municipalidades. Más allá de la decisión y el modelo, lo cierto es que las municipalidades, que son las que de alguna manera tienen que resolver los problemas tan cercanos con las comunidades como el distrito de Ongoy, Chinchero, cualquier distrito de Andahuaylas, necesita que tener recursos para atender a la población que tiene problemas concretos. Entonces, en la medida que estos recursos se disminuyen desde dos puntos de vista: primero, porque el país ha disminuido su renta con la disminución de la actividad minera, y entonces la torta distribuye más pequeña; y segundo, porque las porciones que le están dando a las municipalidades años anteriores, y esto hace que la población se sienta frustrada, reclame a sus autoridades y diga que no están haciendo el trabajo, que paran de paseo en Lima, y eso sucede porque muchos alcaldes tienen que estar acá en Lima, en los ministerios, en economía, en vivienda, en transportes, solicitando el desembolso de fondos que empiezan, este año por primera vez han llegado los recursos a finales de marzo, principios de abril. Antes les llegaban en junio. Entonces sí se ha avanzado en el hecho de que se le dé algunos recursos un poco antes, de manera que ya el año ya no dura 6 meses para los alcaldes, sino por lo menos 9 meses. Pero aún así, todas estas trabas y todos estos programas administrativos tan complejos hacen que sea muy difícil la atención de la necesidad. La impresión de que no hay gestión de los alcaldes, a pesar de que ya usted lo ha dicho muy bien, los vemos casi radicar en Lima los alcaldes, en el caso de Andahuaylas, varios alcaldes de la zona, pero no traen plata, no hay inversión en los proyectos que tienen, y esto obviamente ha dejado ya todo un malestar en la población de Andahuaylas y en varias regiones del país. Que la gente debe aprender de sus errores, ¿no? Y tenemos que la descentralización tiene que darle la posibilidad a los pueblos, a los municipios, a los sitios más recónditos del país, de cometer sus propios errores y aprender de sus errores. Lima no puede estar en los ministerios, no puede estar en la acción tutelar de decir, no, este proyecto lo voy a revisar yo y me voy a demorar por lo que me demore en revisarlo, y eso termina haciendo más lenta la gestión de los alcaldes. No se puede invertir porque el Ministerio de Economía dijo, no me gusta eso, cambien acá, ajusten esto, o pongan otros indicadores,
pongan otros precios unitarios de acuerdo a los precios de Lima y no de acuerdo a los precios de la región. ¿Sí? Todas estas cuestiones hacen que finalmente los alcaldes se vean atados de manos y esto va sirviendo de pretexto para no soltar los recursos, porque entonces la percepción que usted tiene es real, no solamente porque los alcaldes sean incompetentes, sino porque el sistema acrecienta, aumenta las debilidades que ya tienen de por sí las administraciones locales, las hace más complicadas y más difíciles, y la percepción de incapacidad, de ineficiencia de los alcaldes aumenta. Pero hay arquitecto, hay dinero en el gobierno central, porque en el caso de Apurímac, que hablemos un tema real, el gobierno regional ha preferido generar un endeudamiento al Banco de la Nación por más de 320 millones. No sé si en realidad, o sea, cómo entender esto, si hay o no posibilidades de gestionar dinero del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, de los ministerios correspondientes. Recursos han disminuido, ha reducido la renta media del país, pero sí hay recursos, pero lamentablemente esos recursos se están quedando en Lima, en los ministerios por un lado, y no se desembolsan, porque como le digo, hay una serie de mecanismos que entrampan a la gestión de los alcaldes y terminan no ejecutando, no transfiriendo, o les transfieren los recursos hacia el final del año, donde ya no tienen tiempo de ejecutarlos y entonces tienen que devolver los recursos. Bueno, y a esto se suma también los temas de incapacidad de gasto, ¿no? En varios municipios, según la página de transparencia, el gasto no ha llegado ni siquiera al 15-20%, estamos a mitad de año. Sí, pues ahorita es un poco prematuro decir, porque como le digo, los recursos, si le hubieran desembolsado el 50% de los recursos que le corresponden a los municipios, entonces sí podríamos evaluar que el gasto es menos del 50%, pero si no les han transferido los recursos, el gasto que pueden haber hecho sobre una parte de los recursos, sobre un pedazo del presupuesto, entonces obviamente el índice a medio año siempre va a ser bajo y siempre ha sido bajo, porque los recursos recién les están llegando a las municipalidades y eso cuando les dan las autorizaciones para ejecutar gastos. Eso no quiere decir, mi querido Ronald, de que no haya municipios y que no haya funcionarios municipales incompetentes. Los hay y los hay muchos, pero sumada a estas incapacidades de autoridades y funcionarios están todos estos sistemas. El año de gestión del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha sido un año complicado, con mucha confrontación, digamos, entre el legislativo y el ejecutivo, sumado a que por ambas partes ha habido errores o acciones que han atentado contra el desarrollo del país. Me imagino que el presidente estará evaluando en este momento el gabinete que va a juramentar el 28 de julio, si va a haber cambios o no va a haber cambios, porque obviamente yo creo que no se han logrado las metas que se habían propuesto. El propio presidente ha señalado lo que dijimos hace un rato, que había muchas cosas pendientes que se iba a hacer, lo ha dicho el presidente, y con una serie de problemas también, con esto que tiene que ver el indulto que se ha convertido en una de las agendas actuales en el país, ¿no? Sí, y sacar ese tema de la agenda, justamente, tomando una decisión definitiva, ¿no? O sale o no sale, pero no seguirlo teniendo en el candelero, dando vueltas, y más bien afectando la limpieza de la gestión del país, ¿no? Muy bien, ¿y cómo está el municipal? ¿Qué trabajo están cumpliendo ustedes al respecto? Ustedes han tenido muchas relaciones en el Congreso de la República para exigir legislativamente pues que esta materia de descentralización funcione en el país. Estamos apoyando a varios congresistas y a varias comisiones de descentralización. Hemos apoyado en la elaboración del documento, el informe de la Comisión de Descentralización, y ha habido voluntad de esta comisión en avanzar. Hay propuestas que se van a trasladar seguramente al próximo periodo legislativo, pero fundamentalmente lo que está en la agenda, y para nosotros nos parece importante, es que se revisen las leyes de municipalidades, las leyes de gobierno regionales, porque hay mucha superposición y poca claridad en lo que debe hacer cada nivel de gobierno. Un economista como nuestro actual presidente le dé mayor vida a la economía nacional, ¿no? No ha tenido vida la economía nacional, teniendo en cuenta la experiencia del actual presidente de la República.
Yo creo que al final la economía la hace de una manera de ciertas inversiones, pero por otro lado también el sector privado, ¿no? Y entonces el sector privado se ha mantenido cauteloso, expectante, mirando, porque el clima político del país no es muy bueno, hay mucho conflicto, mucha confrontación, y entonces esto hace que los inversionistas estén mirando con cautela, estén mirando con calma, y esto obviamente afecta pues a la economía, ¿no? El norte del país, que ha generado también un incremento de presupuesto para estos sectores, y también los problemas que tienen que ver con estos temas de corrupción, de orden, de esclavallato y otros temas seguramente han afectado, ¿no? Bueno, sin duda, y ese es otro de los temas, ¿no? Que el tema, que como vemos acá, pues no es un tema solo de alcaldes, la corrupción vemos que está desde el nivel presidencial hasta el último ciudadano, y esto tiene que ver no solo en el país, sino en América Latina y en el mundo, tiene que ver pues con la naturaleza humana, que es proclive a aprovecharse cuando puede, ¿no? Pero además eso nos ha golpeado el fenómeno del niño, que es un fenómeno que se presenta de manera recurrente y que ya debíamos estar preparados para que no nos afecte tanto. Y esto tiene que ver precisamente con la descentralización de alguna manera, porque en la medida que las autoridades locales tengan recursos y tengan el poder, se empoderen en el control y en la gestión pública, entonces no va a haber gente que construya donde no debe, por ejemplo en quebradas, en sitios donde han pasado huaicos, que se tomen las medidas de previsión, en fin, y todo el circuito se retroalimenta cuando y luego tienen que estar parchando o dando soluciones parche, porque se hacen procesos de ocupación de las ciudades sin dejar los espacios, las áreas correspondientes, ocupándose en zonas de riesgo, etcétera. Todo esto es parte del mismo fenómeno que es el centralismo en el Perú y la falta y el poco insuficiente desarrollo de capacidades técnicas. Arquitecto Ugarte, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias.